vamos a hablar con Andrés Novarro. Él es doctor en biología, investigador del Instituto en Biodiversidad y Medio Ambiente. Nos preguntamos el otro día, hace rato en realidad, nos preguntamos sobre los animales, sobre la fauna y también sobre la vegetación, ¿no? El impacto, aparentemente hay estudios a nivel internacional que hablan de esto, del buen impacto que tuvo el tema de la cuarentena, más allá de todos los inconvenientes que trajo a nivel mundial en cuanto a la economía, en lo que tiene que ver con limpiar un poco el medio ambiente, ¿no? El tema de la polución y demás. ¿Y cómo influye esto en los animales? Uno veía los videos en algunas partes del mundo, cosas inimaginables, ¿no? Sí. Animales entrando a las ciudades. Acá todavía no lo vimos eso, pero bueno, queríamos No, pero preguntarle. viste que nos dijo el Figueroa del Claro, observatorio no. el otro día. Por supuesto, aparecen zorritos, siempre Claro. aparecieron allá arriba, pero aparecen mucho más, por supuesto. Pero para hablar un poco más en general, ¿no? Cómo está impactando esto en los animales, lo vamos a consultar a él. Andrés, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Bueno, ¿es así? ¿Es positivo esto desde el punto de vista de los ecosistemas? Todo lo que está pasando con la cuarentena a partir de menos polución, por supuesto, mucho menos vehículos y mucha menos circulación de gente. Mira, es positivo, pero por supuesto que es algo transitorio, ¿no? Uh-huh. Es algo que en cuanto empiece a restablecer la actividad y el movimiento de gente, de vehículos, etcétera, va a volver a la situación anterior. Uh-huh. Entonces es algo que nos permite mirar cómo podría ser la naturaleza en otras Claro. condiciones, temporariamente tener como una foto así instantánea de esa situación y después volver a la normalidad que por ahí no es tan buena como desearíamos. Claro. ¿Y hay algunas especies en particular acá en la Patagonia que han aparecido más que otras veces o más de lo habitual y que en algunos casos te pregunto si se necesitaría esto, si hay algunas especies en peligro de extinción, por ejemplo, que esto lo favorecería todo este periodo de cuarentena? Mira, para las especies en peligro de extinción, en realidad la cuarentena no tiene un efecto realmente significativo. Uh-huh. Generalmente las especies que viven cerca de la gente, especialmente cerca de los pueblos y ciudades, tienden a ser las especies menos amenazadas, justamente, ¿no? Son especies quizás más adaptables, que Uh-huh. tienen más tolerancia a la presencia humana, a las especies exóticas que asociadas con los humanos. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, o zorros o pumas cerca de las ciudades. En algunos casos para algunas situaciones un poco más inusuales. Por ejemplo, hace unos días se vio un gato montés en un patio de una casa en Bariloche. Claro. Pero en general las especies amenazadas tienden a estar más lejos de la gente, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que no es tan común que veamos ese tipo de especies en ambientes donde está la gente con frecuencia, ¿no? Y en cuanto a lo que pueden generar algún problema, pienso en las liebres, por ejemplo, para los chacareros y para mucha gente que se comen todo prácticamente, ¿no? Y no sé si son categorizados como una plaga, pero contanos sobre eso. ¿Puede haber algún tipo de preocupación respecto a la quizá reproducción más grande de esta especie que lo habitual? Mira, el caso de la liebre en realidad es una especie que la vemos con bastante frecuencia cerca de los ambientes así semiurbanos, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene y en realidad hay que aclarar también que la liebre, lo que llamamos la liebre europea, que es la más común en esta zona, es una especie introducida, ¿no? Claro. Fue traída de Europa, no es una especie nativa, así que es justamente el tipo de especies que traen más problemas, ¿no? que otra cosa. Y en realidad la liebre tiene ciclos de mayor abundancia y menor abundancia, así que posiblemente en el caso de la liebre lo que estamos viendo es simplemente un periodo de más abundancia. Igualmente cuando hay menos movimiento de gente también se anima un poco más, pero por ejemplo en el barrio donde yo vivo, cerca de Junín de en Junín de los Andes, todo el año se ven liebres en la calle, digamos, a la noche. Uh-huh. Entonces, eso es algo que más posiblemente está asociado a esos ciclos naturales de la especie, ¿no? Uh-huh. En el caso de otras especies que tienden a ser más reacias a estar cuando hay movimiento de gente, como los zorros y pumas, sí es algo que podemos asociar al menor movimiento de gente, ¿no? Por la cuarentena. ¿Se vio algún tipo de modificación también en la población de peces en los ríos? Sí, acá en Argentina no
que yo sepa, no estoy al tanto de que haya datos, digamos, recientes, pero en otros países, como saben, sí, hay casos en los cuales los puertos tienen mucho menos movimiento de barcos, entonces se puede apreciar la presencia de peces que antes no era visible, ¿no? Está el caso que hemos visto de Venecia. Bueno, el caso en Argentina hemos visto lo que pasó en el Paraná. Mar del Plata, ¿no? En el puerto de Mar del Plata con los lobos marinos adentrándose mucho más en la zona urbana a consecuencia de la falta de movimiento, ¿no? Sí, Pero, habían mostrado también en algún puerto con el río Paraná también la aparición de más peces. No recuerdo ahora si fue ahí en el puerto San Lorenzo ¿es? No sé. Claro, es el puerto que sale en granos desde el Paraná. Te iba a hacer otra pregunta, Andrés. Con relación vos estás en la cordillera, el tema de los ciervos también, porque te pregunto, digamos, ¿qué pasa acá? Porque uno ha visto videos en otros países, ¿no? De que esos ciervitos entrando a alguna ciudad. No sé si ha pasado acá en la cordillera eso, no sé si tienen registro. Mira, yo tampoco tengo registros. En el caso del ciervo lo que pasa es que generalmente empieza a bajar a las ciudades en esta época, ¿no? Cuando empieza el invierno. Así que es algo que hasta ahora naturalmente no ocurre. Generalmente están más arriba en los cerros y concretamente, por ejemplo, acá en Junín de los Andes, en esta época, que es cuando empiezan a aparecer, todavía se han visto muy pocos. Así que no es una especie que esté, digamos, que se haya visto por lo menos por esta zona un comportamiento muy diferente por efecto de la cuarentena. De vuelta, en el caso del ciervo también es una especie introducida y que nos trae un montón de problemas. Muchas de estas exóticas también nos traen algunos beneficios porque se los usa obviamente de manera comercial o deportiva, pero aclaremos que son especies digamos, introducidas y que nos traen un montón de problemas a los ecosistemas, impactos sobre las especies autóctonas. Claro, exacto. Competencia, en algunos casos transmisión de enfermedades. El jabalí también, ¿no? Y el jabalí también, exacto. Es otra especie exótica, traída es de Europa y Asia, y bueno, en ese caso, además de afectar disminución de comida para otros animales, daña los hábitats porque destruye los mallines. En el caso del bosque andino-patagónico, tiene un efecto muy fuerte sobre las semillas de la araucaria, del pehuen, un consumidor muy importante, entonces trae problemas para plantas, se comen nidos de aves, bueno, toda una serie de problemas muy serios, ¿no? Bien, Andrés, gracias por el contacto. Bueno, te agradezco por el llamado. Gracias. Andrés Novaro, es doctor en biología, investigador del Instituto en Biodiversidad y Medio Ambiente, contando un poco de cómo cambió con esto de la cuarentena el comportamiento de algunas especies y esto de que cuando se termine volverá todo. En 5 minutos vuelve todo como estaba antes. Volverá todo a la normalidad o a la anormalidad. Habrá que ver desde qué punto de vista lo vemos, ¿no?